Espacio patrocinado por Clínicas Dental 7, Ayuntamiento de Utrera, Marchapán, GAES, Factory Mi Sofá, Caja Rural de Utrera. Ahora vamos a presentar la siguiente ponencia, que creo que es una de las más esperadas del Congreso. La ponencia se titula Hacer presente el amor de Dios en medio de su pueblo. Los ponentes son las queridas Hermanas de la Cruz y la presenta el excelentísimo y reverendísimo Monseñor don Teodoro León Muñoz, obispo titular de Mentesa y auxiliar de Sevilla. Señor Arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Menese, Monseñor Gil Tamayo, Arzobispo de Granada, Monseñor García Andía, Obispo de Palencia, Monseñor Domingo, Arzobispo de Panamá, Monseñor Madila, Arzobispo emérito de Cananga, Monseñor Valdivia, Obispo auxiliar de Sevilla, ilustrísimo señor Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, vicarios episcopales, sacerdotes, congresistas, Hermana María del Robledo, vicaria del Instituto de las Hermanas de la Cruz. Un saludo cordial en nombre de las Hermanas de la Cruz. El próximo año se cumple el 150 aniversario de la fundación de la Compañía de la Cruz. El 2 de agosto de 1875, festividad de la Virgen Nuestra Señora de los Ángeles, nacieron de forma oficial. Al alba, el beato José Torres Padilla celebró la misa en el monasterio de Jerónimas de Santa Paula. Allí asistieron las 4 primeras hermanas, entre ellas Santa Ángela de la Cruz, fundadora. Querían atender a los pobres viviendo como ellos para traerlos a Cristo, desde una vida de abnegación, penitencia y caridad, procurando la imitación de Cristo crucificado en pobreza, humillación y mortificación, teniendo como base la fe y la caridad. Así, las Hermanas de la Cruz, 150 años después de su fundación, fieles al carisma del Instituto y continuando el carisma de sus santos fundadores en España, Italia y Argentina, siguen visitando enfermos y necesitados en sus casas. Les preparan la comida, los velan, los curan, los asean, besan sus manos y sus pies, les llevan el consuelo de Cristo que los ama y se preocupan por ellos. Tienen residencias de ancianas desvalidas, internados para niñas, en los que reciben instrucción cristiana y educación para su futuro, catequesis, colegios, talleres de formación y clases de apoyo. Las puertas de sus conventos están siempre abiertas para atender a todos los necesitados, sin distinción alguna. Además, en estos 150 años hay que destacar que estamos ante un carisma de santidad canonizada. La canonización de la fundadora, Santa Ángela de la Cruz, fue el 4 de mayo de 2003 en Madrid por San Juan Pablo II. La canonización de Santa María de la Purísima, que durante 22 años fue Madre General, el 18 de octubre de 2015 en la Plaza de San Pedro por el Papa Francisco. Y el pasado 9 de noviembre la beatificación del beato José Torres Padilla, sacerdote diocesano de la diócesis de Sevilla y cofundador del referido instituto, cuyo rito de beatificación ha tenido lugar en esta catedral. Las Hermanas de la Cruz, fieles a la máxima de sus santos fundadores, no ser, no querer ser, pisotear el yo, enterrarlo si posible fuera, huyen de cualquier foco mediático. Hoy, considerando el aniversario de la fundación, la beatificación del Padre Torres, la relación que mantienen con las hermandades y cofradías y, sobre todo, por obediencia al señor Arzobispo de Sevilla, por primera vez en su larga historia, teniendo como fundamento teológico la caridad en la vida de la Iglesia
intervienen en el ámbito de este congreso para exponer aspectos relacionados con su carisma, a través del cual hacen presente el amor de Dios en medio de su pueblo. La portavoz de la ponencia, que también se encuentra hoy ante nosotros por obediencia a su superiora, es la hermana María del Redentor de la Cruz, actualmente superiora de la Casa de Roma. Lleva en Roma 57 años. Asimismo, hay que destacar su gran conocimiento sobre los escritos de la fundadora, su trabajo en el proceso de canonización de Santa Ángela de la Cruz y la práctica del carisma del Instituto, donde pone alma, vida y corazón. Hermana María del Redentor tiene la palabra. Hacer presente el amor de Dios en medio de su pueblo. Imposible describir mejor en tan pocas palabras la misión que Dios inspiró a Santa Ángela de la Cruz para ponerse al servicio de los últimos, y que tanto nos recuerda esa frase del Evangelio: amaos como yo os he amado, que fue como la plataforma de arranque para Santa Ángela de la Cruz, desde donde se lanzó a amar con locura a Dios y a sus hermanos los más pobres, amarlos hasta el extremo. Invitada a crucificarse frente a su Señor, enfrente y muy cerca, ella comprendió que una religiosa retirada del mundo llenaba la primera parte de sus deseos. Pero, ¿y mis hermanos los pobres, que tanto los amo? Yo no los puedo abandonar. Escribe: mi Dios hecho hombre por ellos y derramando hasta la última gota de su sangre, pues yo, a imitación suya, tendré el consuelo de llorar con ellos y sentir sus penas. Y bien sabemos que estas palabras suyas no fueron una teoría, sino la demostración plena de un vivir día a día, dando la vida por sus hermanos los pobres. No hay mejor manera de evangelizar que cumpliendo el mandato de Jesús: amaos unos a otros como yo os he amado. Esto implica que la Iglesia, pueblo de Dios, tiene como ley fundamental la ley del amor. Amor a Dios y amor al prójimo según el mandamiento nuevo que nos dejó el Señor. Un amor que tiene dos direcciones: hacia dentro de la comunidad cristiana, potenciando y fortaleciendo la fraternidad, la vida en común, el amor afectivo y efectivo entre todos los que formamos parte de la familia de Jesús, y hacia afuera, dando testimonio del amor gratuito y universal con que el Padre ama a todos en su Hijo y de manera preferente a los más necesitados, independientemente de la raza, nación o religión de la que sean. Esto ha sido algo inherente a la condición de los discípulos de Cristo. Dios ama porque Dios es amor. Solo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Así lo hemos entendido al elaborar esta ponencia en la celebración del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, relativa a hacer presente el amor de Dios en medio de su pueblo. Deseamos que con ella, a través de nuestra reflexión teológica, podamos contribuir modestamente a fomentar y a estimular en todos las actitudes de gratuidad, de participación y de responsabilidad y solicitud solidaria en favor de los pobres de hoy y las nuevas pobrezas.
especialmente para motivar la colaboración en el proyecto de la obra social de este Congreso, Centro de Noche, que tiene como fin apoyar el trabajo que se realiza desde los proyectos de atención en la calle a personas sin hogar, atendiendo las necesidades básicas que implican las derivadas de la pernocta, higiene personal y ropería. Cuantos creemos en Dios y en la buena noticia de Jesucristo contenida en su Evangelio, no podemos dar la espalda a la amarga realidad de la pobreza. Está en juego la dignidad de la persona humana, cuya defensa y promoción nos ha sido confiada por el Creador y de la que rigurosa y responsablemente son deudores los hombres y mujeres de cada coyuntura histórica. Esta referencia a Jesús y al Evangelio, que Él anuncia como buena noticia para los pobres, es absolutamente necesaria para descubrir el auténtico y pleno sentido de la acción caritativo-social de la Iglesia y de los cristianos. Lo es también el conocimiento de la realidad de la pobreza en nuestro contexto histórico, si queremos servir a los pobres concretos que hoy tenemos con nosotros. Partiendo de la realidad inmediata que nos rodea, la pobreza tiene el rostro de familias que se ven obligadas a abandonar su tierra para buscar formas de subsistencia en otros lugares, huérfanos que han perdido a sus padres o que han sido separados violentamente de ellos a causa de una brutal explotación, ancianos olvidados por sus familias, pero que ahora se han convertido en alivio económico de muchas de ellas, jóvenes en busca de una realización profesional, personas que sufren la guerra, torturas y encarcelamientos, víctimas de tantas formas de violencia, desde la prostitución hasta las drogas, y humilladas en lo más profundo de su ser. Los inmigrantes, víctimas de tantos intereses ocultos, familias que sufren la crisis rural y del mar, numerosas personas marginadas y sin hogar que deambulan por las calles de nuestras ciudades, que vemos con frecuencia en los vertederos, recogiendo el producto que otros desechan para encontrar algo de comer o con qué vestirse. Al ser tanto los componentes de las situaciones de pobreza, así como tan relativos según los niveles de desarrollo en las diversas etapas de la historia y en los diferentes países y culturas, no es de extrañar que resulte difícil dar una definición precisa de la pobreza que pueda servir en todos los casos y situaciones. Además, es un hecho evidente que aun dentro del mundo de los pobres se dan diferentes niveles de pobreza. Entre los grados que se pueden establecer dentro de la pobreza, 12 de ellos pueden considerarse como básicos. El de la pobreza extrema, equivalente al concepto de pobreza grave de la Comunidad Europea, y el de pobreza moderada o relativa. Ambos constituyen el colectivo social que está más allá del umbral de la pobreza, y ambos van unidos más o menos al concepto de exclusión social. Pero también en el mundo de los ricos existen bolsas de pobreza, donde tienen lugar la miseria y la marginación. Por ceñirnos a España solamente, recordemos de entrada la sangrante paradoja de que, mientras el país en su conjunto es cada vez más rico, aumenta al mismo tiempo el número de pobres. En la edición 2023 de los indicadores urbanos del Instituto Nacional de Estadística, INE, sobre las condiciones de vida en las ciudades de la Unión Europea, el Polígono Sur y los Pajaritos de la ciudad de Sevilla aparecen un año más como los barrios más pobres de España,
Sevilla es la ciudad con más barrios pobres de España. Córdoba tiene 3 zonas en esta lista, mientras que Madrid y Alicante cuentan con 2 zonas cada una. Además de las referidas pobrezas anteriores, hay otra menos visible pero más honda, la pobreza espiritual, que afecta a nuestro tiempo y que trae consigo serias consecuencias personales y sociales. Esta pobreza se hace evidente en la indiferencia religiosa, el olvido de Dios, la ligereza con que se cuestiona su existencia, la despreocupación por las cuestiones fundamentales sobre el origen y destino trascendentes del ser humano, que influyen en el talante personal y en el comportamiento moral y social del individuo. Los pobres también están necesitados de nuestra solicitud espiritual. Comprobamos con dolor que la peor discriminación que sufren es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerle su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. No se imaginan cuántas veces experimentamos nosotras en el trato con ellos cómo Dios entra en sus vidas solamente al constatar que nos hacemos como ellos, que curamos sus heridas, que tocamos su carne dolorida. Bastan estos gestos para que se abran dejando entrar la acción de la gracia y transformándose en hombres nuevos. Pienso, por ejemplo, en Pipo. Cuando entramos por primera vez en su casa plagada de suciedad y de insectos, renegando de todo lo que supiera a Dios y a Iglesia, ¿cómo bastó el pequeño gesto de arrodillarnos a sus pies para lavárselos? Pies abandonados de años, tan deformados que, junto al bienestar del agua que los transformaba, fue como si en su vida renaciera la esperanza y las ganas de volver a vivir. En pocos días, Pipo era un hombre vencido, totalmente vencido en manos de Dios, como niño pequeño en las manos de su madre. Así lo vimos morir con la sonrisa en los labios y bendiciendo a Dios. Santa Ángela de la Cruz y el beato José Torres Padilla, nuestros fundadores, fieles al ejemplo de pobreza de Cristo, pusieron nuestro instituto al servicio de los pobres más pobres, los desheredados, los marginados, para llevarlos a Cristo. Santa Ángela buscaba que la Compañía de la Cruz estuviera instalada dentro de la pobreza, no ayudando desde fuera, sino viviendo las condiciones existenciales propias de los pobres, haciéndose pobre con los pobres. Así piensa que ella y sus hijas pertenecen a la clase de los trabajadores, de los humildes, de los necesitados. Son mendigas que todo lo reciben de limosna. Cristo y los pobres están en lo más profundo del corazón de Santa Ángela de la Cruz. Nunca en su actividad espiritual y apostólica los pierde de vista. La contemplación de Cristo la lleva a los pobres y en los pobres ve a Cristo. Inseparablemente Cristo y los pobres son su razón de ser. De ahí que desee ser continuadora de Cristo en la evangelización de los pobres. Qué fuerza tenían aquellas palabras suyas escritas en su cuenta de conciencia al padre Torres. Escribía así: Padre,
siento tanto amor hacia los pobres, sea cual fuere su necesidad, que parece que mi corazón se multiplica para ser entero para cada uno de los pobres que se ven necesitados, y me ocupo de sus penas como mías. La descripción que acabamos de hacer de la pobreza no puede reducirse a una fría constatación de la realidad. Todo aquel que tenga una actitud humanitaria y solidaria puede descubrir detrás de cada situación la existencia de seres humanos, de su especie y de su sociedad, que carecen día a día aún de lo más elemental para poder vivir con un mínimo de dignidad o simplemente para poder subsistir. Por ello, la perspectiva de la fe hace que un análisis de la situación se convierta para la Iglesia en una exigencia que la impulsa sin excusa posible a comprometerse a trabajar en el mundo en favor de los pobres, desde los sólidos fundamentos de carácter teológico, cristológico, neumatológico, eclesiológico y escatológico. Dios escucha a los pobres que claman a Él y es bueno con aquellos que buscan refugio en Él con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la exclusión. Escucha a todos los que son atropellados en su dignidad y a pesar de ello tienen la fuerza de alzar su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este nombre y atemorizados por la violencia, y aún así ellos saben que Dios es su Salvador. Es impresionante ver cómo el Señor regaló a Santa Ángela un carisma siempre actual, porque como dijo nuestro Señor, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Ella no se contenta con que sus hijas vayan a las casas de los pobres, sino que el dolor y la necesidad del hermano lo lleva vivo, lo lleva latente en su corazón, y quiso dejarnos a sus hijas bien claro aquel aviso amoroso, precioso aviso, cuando escribió así: hijas, la campanilla de la puerta, siempre que se oiga, nos debe recordar el clamor de nuestros hermanos, pidiéndonos que abramos nuestro corazón y derramemos nuestra caridad para aliviarlos, y cuando no se pueda de otra manera, animarlos a padecer con la esperanza del reino. La encarnación del Verbo de Dios es por sí misma de manera radical y esencial el empobrecimiento de Dios. Jesús de Nazaret, el Hijo muy amado del Padre, en el que tiene sus complacencias, es el pobre por antonomasia, el existencialmente pobre, el vaciado, el abandonado por Dios a la vida humana, que será su muerte, y el abandonado por sí mismo a la voluntad del Padre y a la voluntad de los hombres. Este pobre de Yahvé, que es el pobre más grande de toda la historia del pueblo de Dios, manifiesta un amor preferencial a los pobres y a los oprimidos. Allí, como nos dice Santa Ángela de la Cruz, está Jesús con una presencia dramática y urgente, llamándonos desde lejos para que nos aproximemos, nos hagamos prójimos del Señor, para hacernos la gracia inapreciable de ayudarnos cuando nosotros le ayudamos. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Los pobres, dice el Papa Francisco, de cualquier condición y de cualquier latitud, nos evangelizan, porque nos permiten redescubrir de manera siempre nueva los rasgos más genuinos del rostro del Padre.
No podemos dejar pasar por alto estos renglones de oro donde Santa Ángela desvela con firmeza todo lo que el Señor le metió en su corazón a sangre y fuego. Ella escribe: nosotras, queridas hijas, el fin que nos proponemos es hacernos pobre con el pobre para ganarlo a Dios. Y los pobres están tan oscurecidos que nadie se ocupa de ellos, pues así debemos ser nosotras, estar tan escondidas y oscurecidas que nadie se ocupe de nosotras. Y trabajar debajo de tierra es entrar en una casa de vecino y en el último lugar hay una tísica o un enfermo o enferma con otra enfermedad contagiosa que nadie se ocupa de ellos y morirían solos y desamparados si no fuera por las hermanas. Estas entran, le asisten, le dan alimento. Algunos se aperciben y les llama la atención que laven la ropa, limpien el suelo, curen las llagas y hagan cosas repugnantes sin que las mueva ni el interés ni el cariño, ni aun siquiera el conocimiento, porque nunca los habían visto. Muere la enferma. Los 3 o 4 que lo han presenciado quedan edificados y muchos de estos confiesan después de hacer muchos años que no lo hacían. Eso es, queridas hijas, trabajar debajo de tierra, porque a los pocos días se acaban las impresiones y nadie se acuerda de aquello más que Dios por quien se ha hecho. Los evangelios nos presentan a Jesús, el enviado del Padre, el Hijo único de Dios, como el servidor, como aquel que no ha venido a ser servido, sino a servir. A lo largo de su vida, en su relación con los pobres, con los enfermos, con los marginados y los pecadores, Jesús se nos muestra como el hombre que vive para los demás, cumpliendo su discurso programático en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Los seguidores de Jesús debemos dejarnos mover, inspirar y orientar por el Espíritu Santo si queremos vivir, crecer y madurar como cristianos llamados a la perfección de la santidad. Por lo mismo, nos sentimos misioneros de la misión principal de Cristo, que fue y sigue siendo en nosotros la de anunciar el Evangelio a los pobres, liberar a los oprimidos y curar a los enfermos. La misma historia de la Iglesia nos confirma que el estilo de todos los miembros de la Iglesia es continuar el ministerio del Señor de servir a los hermanos. Cuando individual o comunitariamente la Iglesia y los cristianos vivían con entrañas de misericordia, preocupados y entregados a los pobres, desprendiéndose de las riquezas propias para remediar la indigencia ajena, han florecido los santos, los grandes misioneros, los carismas de todas las edades, la alegría espiritual y la caridad, la paz y la esperanza, y el Evangelio era más y mejor anunciado, y generalmente más creíble y más creído. Se podrían poner innumerables ejemplos de toda la historia de la Iglesia. Baste enumerar algunos nombres: San Antonio María Claret, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, Santa Teresa Jornet, Santa Soledad Torres Acosta, Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, Santa Vicenta María López Vicuña,
Santa Ángela de la Cruz, San Enrique de Osó, San Francisco Coll, Santa Joaquina Vedruna, el Beato Manuel Domingo Isol, el Beato Marcelo Spínola o el Beato José Torres Padilla, que ha sido beatificado el pasado 9 de noviembre. La lista sería interminable y tanto más digna de ser valorada por las circunstancias no pacíficas ni favorables en que se santificaron, inaugurando apostolados inéditos y viviendo heroicamente la mortificación, la abnegación, la vida de oración, el trabajo intenso, lo que explica tanta fecundidad apostólica en tantas vidas entregadas al servicio de Dios y de los hermanos. La Sagrada Escritura nos recuerda que Dios escucha con gran misericordia el grito de los pobres. La Iglesia de Dios, habitada y movida por su Espíritu, debe avivar en ella su amor misericordioso hacia los pobres, escuchando su llamada y prestando su voz a los que no tienen voz. En uno de los escritos del Beato José Torres Padilla, cofundador de nuestro instituto religioso, junto con Santa Ángela de la Cruz, se menciona la misteriosa identificación de Jesús con sus predilectos, los pobres. Cuando servimos a los necesitados, servimos al Señor. Cuando vemos y tocamos a los pobres y enfermos, estamos tocando la carne de Cristo, tomando sobre nosotros el dolor de los que sufren. Ellos, que son una viva imagen de Cristo pobre, serán los que clamarán a nuestro favor y no permitirán nuestra perdición el día del juicio. ¿Y esto cómo lo vivía Santa Ángela? Para ella el enfermo era el mismo Cristo, y de ahí esa preciosa costumbre que inculcó a sus hijas de besar la mano a las enfermas y los pies a los enfermos al concluir su servicio con ellos. En ellos veía la presencia viva de Cristo y así lo vivía y así lo inculcaba en sus hijas. Cierto día en que las hermanas estaban en la capilla de retiro, llegó un aviso de un pobrecito grave y Sor Ángela no lo dudó ni por un momento. Sacó a nuestra hermana Juana de su retiro, encomendándole que fuese urgentemente a asistirlo, pero sin desconectarse de la presencia de Dios. Tan convencida iba la hermana de la presencia de Dios en el enfermo, que al llegar a la casa del enfermo, ciertamente vio con asombro que era el mismo Cristo el que yacía en el lecho, cayendo ella de rodillas fuera de sí. Después de haber analizado en los apartados anteriores los pobres de hoy y las nuevas pobrezas en la sociedad actual y los fundamentos teológicos de la actividad caritativo-social en la Iglesia, vamos a exponer ahora cuáles son los criterios de la acción caritativo-social de la Iglesia, con objeto de presentar finalmente los campos de acción caritativo-social a través de los cuales se hace presente el amor de Dios en medio de su pueblo. El ejercicio caritativo social de la Iglesia se funda en una serie de criterios que son irrenunciables por su propia naturaleza y, por lo tanto, no pueden ser suplidos por ninguna institución. Así pues, la Iglesia cumple la misión de Jesús proclamando la palabra, la buena noticia de salvación, y testimoniando cuanto cree y espera, celebrando los sacramentos y ejerciendo la caridad. Estas tres acciones son inseparables. Por lo tanto, para la Iglesia la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia.
Desde la Sagrada Escritura se constata que Dios responde siempre al grito de los pobres para curar las heridas del alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a reemprender la vida con dignidad. La respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en Él obre de la misma manera dentro de los límites humanos. Todos, como Iglesia, pueblo de Dios, debemos acercarnos a los pobres para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es como una gota de agua en el desierto de la pobreza y, sin embargo, puede ser un signo de cercanía para cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un hermano o de una hermana. Lo que no necesitan los pobres es un acto de delegación, sino el compromiso personal de aquellos que escuchan su clamor. La solicitud de los creyentes no puede limitarse a una forma de asistencia que es necesaria y providencial en un primer momento, sino que exige esa atención amante que honra al otro como persona y busca su bien. Siguiendo el carisma de nuestro instituto, el acompañamiento a las personas es básico en nuestra acción caritativa. Es necesario estar con los empobrecidos, hacer camino con ellos y no limitarnos a dar a los empobrecidos cubriendo solo sus necesidades básicas, sino además acercándonos a ellos, tocando sus sufrimientos y compartiendo su dolor, buscando siempre la promoción integral de la persona, devolviéndoles la dignidad arrebatada y la confianza en sus propias capacidades. ¿Cuántas veces el Señor nos hace palpar con nuestras pobres manos estos resultados? Aún está viva en nuestra mente la historia de Elvia, una madre de familia de 3 hijos pequeños, consumida de cáncer en cama, mientras el pobre marido se desesperaba buscando alguna solución. Los compañeros de oficina contaron la situación a las hermanas y a partir de ahí todo cambió. En solo 3 días, Elvia abrió su corazón a las hermanas. Abandonaron la fe tras dejarse convencer por una secta que les quitó su libertad. Y el trato con las hermanas y la gracia de Dios le llenó de esperanza a Elvia. Pidió la presencia de un sacerdote y no solo volvió a hacer profesión de su antigua fe en su lecho de muerte, sino que en su presencia se bautizaron sus hijos e incluso el mayor, preparado por una hermana, pudo recibir a Jesús por primera vez delante de su madre. Elvia murió en paz como lo había añorado, volviendo a ser hija de la Iglesia. En el cestito de sus medicinas nos encontramos de su puño y letra este testimonio de su conversión. Dentro del marco de un Estado de Derecho y no confesional, en una sociedad democrática y plural, la Iglesia no pretende invadir los campos que no le pertenecen, como pueden ser la economía o la política, ni hacer competencia a otras instituciones que realizan actividades de carácter social, asistencial o promocional, con las que puede coincidir. Solamente desea hacer presente de manera pública y notoria, con paz y con respeto, en diálogo y colaboración con todos, el mensaje del Evangelio de Jesucristo como una oferta de Dios a los hombres. En este sentido, teniendo en cuenta diversos estudios, podemos afirmar que la sociedad manifiesta una alta valoración y estima de la actividad caritativo-social de la Iglesia,
de manera especial la atención cercana, realista y eficaz hacia los necesitados, la ausencia de discriminación en la prestación de sus servicios, la penetración social entre los desheredados, que le permite llegar hasta donde la burocracia no podría hacerlo, así como el predominio del espíritu de servicio y de ayuda, de respeto y colaboración, más que de afán de poder o de competencia con otras instituciones gubernamentales o no gubernamentales. Reconociendo la riqueza y complejidad de estos dos términos, católica y ecuménica, en este criterio de actuación solamente queremos referirnos a los aspectos que podríamos llamar internacional e interconfesional, que debe tener la acción caritativa y social de la Iglesia. Por una parte, como católicos, no podemos reducirnos a los problemas y las necesidades de nuestra parroquia, diócesis o autonomía política, sino que debe buscarse la solidaridad y la colaboración entre todas las diócesis, como una gran familia que comparte penas y alegrías, necesidades y posibilidades. El Papa Francisco quiso dedicar el último gran encuentro del Jubileo de la Misericordia a los considerados como los últimos en la sociedad. Hasta la Basílica de San Pedro se desplazaron unas 6.000 personas marginadas socialmente. Allí nos invitó a todos, independientemente de la confesión religiosa, para que nos dispongamos a compartir con los pobres a través de cualquier acción de solidaridad como signo concreto de fraternidad. El mandamiento del amor a Dios y al prójimo nos lleva a tomar conciencia de los demás. Estamos llamados a vivir en fraternidad y en familia, y eso se traduce en justicia y solidaridad. La actividad de la Iglesia en todos sus miembros ha de ser una expresión del amor de Dios recibido y compartido y proyectado, que busca el bien de la Iglesia y el bien de toda persona que se cruza en nuestro camino. El Papa Francisco nos pide que vivamos como una Iglesia que sale a las periferias, al encuentro del pobre, del más débil. Una Iglesia que se conmueve, que se compadece y que se acerca, que afronta las situaciones nuevas y aplica los remedios adecuados, que cura las heridas y aporta calidez al corazón que acoge en casa. Una experiencia preciosa vivida en Roma es la universalidad de las 150 familias a las que asistimos, y emociona comprobar cómo el día en que les ofrecemos la catequesis y distribuimos los alimentos, al llegar el momento en el que rezamos el Padre Nuestro, en el que todos alabamos al mismo Dios y Padre, cada cual expresa su agradecimiento en sus diversas culturas. Ellos elevan los brazos y con los dedos señalan que la divina providencia a todos los protege y ayuda. Incluso a veces llegan hasta arrodillarse y hasta tratar de besarnos los pies de agradecimiento. Esto nos avergüenza tanto. La acción caritativa y social de la Iglesia como pueblo de Dios, fundamentada en el amor a Dios y en el amor al prójimo, según el mandamiento nuevo que nos dejó el Señor, consiste en acoger, ayudar y trabajar con los pobres de hoy y las nuevas pobrezas, promocionando a las personas para que lleguen a ser protagonistas de su propio futuro, desde el compromiso de la comunidad cristiana. En esta línea, las parroquias, Cáritas, que es el organismo oficial de la Iglesia para coordinar, orientar y promover la acción caritativa y social en la propia diócesis, los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, el voluntariado individual y anónimo, el voluntariado asociado, las fundaciones canónicas, las organizaciones no gubernamentales de la Iglesia Católica, las hermandades y cofradías, las asociaciones privadas de fieles,
los movimientos y muchas otras instituciones de la Iglesia están presentes en todos los rincones de la Iglesia Universal a través de las diócesis, donde llevan a cabo las diversas acciones caritativas y sociales, según el carisma que han recibido o los fines propios aprobados por la Iglesia. Ángela de la Cruz, nuestra Madre, se adelantó a los tiempos, concibiendo su condición de pobre, o mejor, de mendiga, al oír las quejas de unos pobrecitos a los que aconsejaban tener paciencia, mientras quien lo decía tenía su vida solucionada. Y ella, aún joven, con esa luz de Dios tan fuerte, le bastó esto para dar vida a su lema: hay que hacerse pobre con el pobre para llevarlo a Cristo. Y para que las palabras tengan fuerza, nada mejor que vivir como ellos, asimilar su condición de pobres, su condición de mendigas verdaderas, a ejemplo de Jesucristo crucificado. En el contexto en que nos encontramos, Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, debemos tener en cuenta que las hermandades y cofradías, desde su creación, tienen un papel relevante en el servicio de la caridad y de la misión ante los pobres de hoy y las nuevas pobrezas, respondiendo con creatividad y valentía a las necesidades de nuestro tiempo. Recientemente, Ignacio Valduérteles Bartos nos ha recordado que hace unos años se publicó un informe en el que se exponían los resultados de un trabajo realizado con las hermandades. En él se cuantificaba el importe total de las ayudas que las hermandades de Sevilla repartían desde sus comisiones de caridad. La cifra sorprendió a muchos, casi 6 millones de euros. Hoy, tras realizar un muestreo, podemos afirmar que esa cifra sería bastante mayor. Pero esas cantidades se refieren solo a las ayudas cuantificables, fundamentalmente alimentos, ropa, pago de recibos o ayudas en metálico. Y eso es solo una parte de la caridad en las hermandades. Hay muchas más manifestaciones de esa caridad. Atención a presos, mujeres en situación de vulnerabilidad, a conventos de clausura, comedores sociales, hogares de acogida, becas universitarias, atención a personas mayores que viven en soledad, compañía a los sin techo, economatos, atención médica o jurídica y muchas más actividades, algunas muy creativas, como creativo es el amor. Nuestra Santa Madre Ángela de la Cruz, como buena sevillana, también vibraba con las manifestaciones de fe del pueblo de Dios. Desde el inicio de la fundación de nuestra compañía, el tierno amor que sentía hacia la Santísima Virgen la llevó a aceptar gustosísima que sus hijas fueran las camareras de nuestra Santísima Madre, la Virgen de los Reyes. Privilegio que aún perdura hasta el día de hoy. Envuelta en su manto, murió nuestra hermana San Gabriel, jovencísima, y murió el 25 de diciembre de 1925, mientras bajaba las escaleras de su camarín, después de haber dejado preparada a la señora. También es conocido el esmero, la delicadeza y el amor con que sus hijas tratan a nuestra Santísima Madre, la Esperanza Macarena, y no se imaginan el fervor y la devoción con el que alzamos nuestras plegarias al paso de las estaciones de penitencia por nuestras casas.
A pesar de su deseo de vivir oculta, retirada y pasar desapercibida, su sangre sevillana corría por sus venas y el amor apasionado por la pasión de Cristo latía en el ardiente corazón de nuestra Santa Madre como el de cualquier hijo de su pueblo. ¿Cuánto gozará ahora viendo esa caridad y misericordia de los hermanos cofrades hacia sus hermanos más necesitados, pedacitos del corazón de Cristo, como gustaba llamar a sus pobrecitos? Les aseguro que desde el cielo, Santa Ángela está bendiciendo este magnífico congreso de hermandades que ha puesto a la ciudad de Sevilla en el foco de la piedad popular mundial. Se puede afirmar que las hermandades tienen una gran capacidad de influencia en la mejora de la sociedad a partir de la caridad, al llevar a aquella los valores éticos. Reducir la consideración de la caridad en las hermandades solamente a partir de los datos cuantificables de su acción social supondría una simplificación dramática de la verdadera naturaleza de su actividad, reduciendo el papel de las hermandades al de responsables subsidiarias del mantenimiento del estado de bienestar. Además de atender las necesidades de las personas, las hermandades están construyendo las bases morales de la economía, uniendo justicia y caridad. Por lo tanto, son las que tienen en su mano, en buena medida, la reconstrucción de nuestros valores morales. Por eso, donde haya una persona pidiendo ayuda ante su pobreza, siempre habrá una hermandad dispuesta a ayudar con la seguridad de que Dios se lo pagará a cada hermano que forma parte de la hermandad. Esa es la grandeza de la caridad en nuestras hermandades. De ahí que, como han afirmado recientemente los obispos del sur de España, la piedad popular se presenta como una escuela de compromiso cristiano, pues una vida de fe que no se traduzca en obras concretas de caridad no es auténtica. En esta misma línea, el 6 de noviembre del 2021, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, en su homilía de acción de gracias por la misión evangelizadora de la Hermandad Gran Poder a los 3 barrios, los más pobres de Sevilla, con motivo de los 400 años de la hechura de la imagen del Señor del Gran Poder, expresó que el mensaje final que el Señor quiere de nosotros es una conversión personal profunda y una renovación de la vida, pues el Señor del Gran Poder nos llama a colaborar en la construcción de su reino aquí en la tierra, para que en una sociedad que se caracteriza por el ansia de riqueza y de poder, se construya su reino de justicia y de paz, de verdad y de amor. Bueno, pues llega el momento de concluir esta ponencia. Esperamos que a través de los documentos citados, del Magisterio Pontificio y de los correspondientes a la Conferencia Episcopal Española, así como la aportación de algunos autores y lo específico de nuestro carisma, hayamos contribuido a alentar a cuantos trabajan en esta importante parcela de la vida de la Iglesia. Más aún, para que la colaboración en el proyecto de la obra social de este Congreso, Centro de Noche, sea una llamada que Jesús nos dirige a todos y nos dejemos guiar por el Espíritu Santo en el amor y en el servicio a los pobres que no tienen hogar. Pues, como nos ha recordado el Papa Francisco ante el Jubileo Ordinario de la Esperanza 2025, los pobres, como nos decía San Lorenzo, son el tesoro de la Iglesia. Siguiendo el carisma de nuestra Madre Fundadora, recordemos que en el servicio a los pobres, en todas sus dimensiones, es donde se proyecta nuestro destino eterno.
Bien podríamos decir, por tanto, teniendo en cuenta la necesaria adaptación del mensaje cristiano a las condiciones sociales de cada tiempo y lugar, que el programa de las actividades que realicemos como exigencias de la acción caritativa y social será la piedra de toque para los cristianos y la Iglesia de nuestro tiempo, para que el Señor pueda decirnos al fin de nuestra vida terrena y al final de los tiempos: venid, benditos de mi Padre, porque estaba parado y me disteis trabajo, era inmigrante y me acogisteis, estaba hundido en la droga, el alcoholismo o el juego, y me tendisteis una mano para levantarme. Era un feto y me defendisteis contra el aborto, para que pudiera nacer y vivir. Estaba muy anciano, enfermo y solitario, y vinisteis a limpiarme, a hacerme la comida y a darme compañía. Era un niño de la calle sin familia y sin techo donde cobijarme, y me buscasteis un hogar donde poder crecer con afecto y con dignidad. Era un niño que por circunstancia de la vida fui abandonado por mi madre, y unos brazos llenos de ternura me acogieron y me dieron todo el amor que llevaban en su corazón. Fui un campesino en un país de desarrollo, sin tierras y sin trabajo, y luchasteis para defender mis tierras y mis derechos. Que este segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, unido al amor de la Santísima Virgen María, Madre de los Pobres, se convierta en una oportunidad de gracia para hacer un examen de conciencia personal y comunitario y preguntarnos si nuestra actividad caritativa y social responde fielmente a los principios fundamentales del Evangelio, a la buena noticia de salvación anunciada por nuestro Redentor y Señor Jesucristo, que está sentado a la derecha de Dios Padre e intercede por toda la humanidad. Muchísimas gracias a todos. En nombre de las Hermanas de la Cruz, les aseguro que ahora están todas rezando por ustedes.